Hola, profe. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Cómo se encuentran? ¿Todo bien? ¿Todo bien por ahí? Muy bien. ¿Qué tal, Lucas? ¿Todo bien por ahí? ¿Cómo andan? Bien, ¿y usted, profe? Bien, bien, bien. Aquí estamos haciendo este hermoso viernes. Está muy lindo. Buena temperatura. Como que se nos está llegando la primavera. Sí, ya lo tenemos encima. Eso está bueno. Perfecto. Vamos a hacer ingresar al personal. ¿Cómo han dado esta semana? ¿Bien? ¿Andamos bien con los estudios? Yo me tengo que poner un poco el día. Ah, bien, bien. Sí, ya es tiempo, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo le va? Bien, bien. Bueno, está bien. Sí, ya vamos a hacer una evaluación pronto. Porque está corriendo lindo el tiempo, ¿eh? ¿Cuándo, profe? En principio, la semana del 29 sería en octubre 2, creo que estamos por ahí. A ver dónde tengo un calendario. Sí, puede ser. Sí. Vamos a hacer una tarea de evaluación. Septiembre. Sí, viernes 2. Ahí vamos a hacer Claro, viernes 2 sería. una práctica de evaluación. Nada del otro mundo, pero de pronto para que nos vayamos nivelando todos juntos, ¿no es cierto? Sería esa la condición que debemos reunir para, digamos, continuar la segunda etapa. Así es, así es, así es. Bueno, sí, en realidad no hemos avanzado lindo y ahora estamos viendo cuáles son las transformaciones fuera de estado de equilibrio que tienen los metales y fundamentalmente las aleaciones hierro-carbono que hemos estado estudiando todo este tiempo.
Así ya entramos en la segunda etapa con las aleaciones no ferrosas. Así que cualquier duda la vamos a ir evacuando ahora para que más o menos sea comprendido el concepto de las transformaciones de los materiales, ¿no es cierto? Entra, profe, todo lo que vimos desde el principio hasta ahora. Claro, hasta tratamientos térmicos, todo lo que vamos a ver, ¿no es cierto? Hasta la semana que viene, digamos. El próximo viernes va a ser, o sea, serían el viernes 25, ¿verdad? Creo que Ah, viernes sí, sí. 25 va a ser. Vamos a volver al espejito de color este. Sí. Entonces, estamos en septiembre. El próximo viernes 25 va a ser bueno, normalmente en este curso, que tenemos las 5 horas en un solo día, lo que normalmente se hace las 2 primeras horas, es decir, hasta las 20, damos todavía un poco de teoría, ¿no es cierto? Y a las 20:40, no, o sea, 20:15 por ahí, ¿no es cierto? Hacemos el parcial. O sea, tratando de ocupar las últimas 5 horas del día, perdón, las últimas 3 horas del día, para, digamos, efectuar el desarrollo del parcial. Para no Profe, le hago perder. una consulta. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿cómo está Marcelo? ¿Todo bien? No sé si ya lo comento, yo me conecté recién. ¿Cómo va a ser la modalidad o lo vamos a ver el viernes que viene? ¿Cómo va a Sí, ser el parcial? lo vamos a ver el viernes que viene Ah, bueno. para definir la modalidad, pero en principio van a ser preguntas, ¿no es cierto?, donde podamos desarrollar los conceptos, ¿no es cierto?, que hemos visto durante clase. Lo Bien, único que sí, en estos, en este periodo que hemos avanzado en varias unidades, tenemos que tener más o menos bien definidos los conceptos, ¿no es cierto?, que hemos realizado a través de todas las unidades, sí, porque las preguntas serían utilizar, ¿no es cierto?, conocimientos entre las unidades dadas, ¿no es cierto?, para que podamos expresar lo que corresponde respecto del cuestionario, ¿no?, de estas preguntas, ¿no es cierto? Es decir, que van a ser un poco las respuestas combinadas, ¿no es cierto?, de temas, bien. porque lógicamente hacen, ¿no es cierto?, el conocimiento de los materiales, que podamos realizar todo el conjunto, ¿no es cierto?, de conocimientos que hemos visto, ¿no es cierto?, para, lógicamente, utilizar en cada situación, ¿no es cierto?, el procedimiento más adecuado para realizar, ¿no? Esos son los Bueno, fundamentos, o sea que estudiar de memoria nos perjudica un poco porque lógicamente nos encuadramos en reglas muy rígidas claro. y las soluciones normalmente debemos aplicarlas con conceptos varios, ¿no es cierto?, de una determinada condición o situación, digamos, en el caso de los materiales igual, ¿no? Sabemos que un determinado material, por ejemplo, metal, ¿no es cierto?, podemos realizar un tratamiento térmico según, ¿no es cierto?, esta pieza de metal vaya a utilizar una determinada función, ¿no es cierto?, en un conjunto mecánico. De tal modo que en principio tenemos que saber cuáles son sus constituyentes, es decir, cuáles son los elementos que constituyen, ¿no es cierto?, la composición química del material, para que de ese modo, ¿no es cierto?, podamos manejar, digamos, las condiciones del proceso para lograr tener un objetivo definido,
Ese sería el concepto, ¿no es cierto? Y por otro lado, ¿no es cierto?, a partir de los constituyentes y su formación estructural, digamos, en el caso de los metales, nos referimos fundamentalmente al sistema cristalino, ¿no es cierto?, cómo estos cristales modifican su estructura, ¿no es cierto?, según las determinadas condiciones que apliquemos, ¿no es cierto?, para modificar el proceso o el funcionamiento que va a requerir, digamos, en el tratamiento de cada una de estas piezas, ¿no es cierto? Lógicamente, sí. No. Bien, esa es más o menos la característica, ¿no es cierto?, que tenemos que tener en cuenta respecto de estas preguntas, como digo, ¿no es cierto? Si bien las unidades van desarrollando conceptos cada vez un poco más complejos o relativos, ¿no es cierto?, respecto del conocimiento del material, no tenemos que descuidar, digamos, que las primeras unidades son básicas, ¿no es cierto?, para conocer, en principio, la materia, ¿no es cierto?, con que está hecha las distintas estructuras. Digamos, no es complicado, solo que hace falta diferenciar un poco esos conceptos, que lo vamos a ir viendo entre hoy y mañana, ¿no es cierto?, para que quede bien definido durante el parcial que vamos a realizar. Bien, y tampoco son muy rígidas las respuestas, digamos, que tiene el parcial, ¿cierto? Si nosotros comprendemos más o menos cuáles son las características de la respuesta, ¿cierto? Es interesante que tengamos el concepto, ¿no?, de cómo es las consecuencias en lo que es transformación. O sea, que no hay datos como un problema matemático, sino más vale el concepto a aplicar. Bien. Claro, claro. Bien, decíamos entonces la semana pasada que estábamos viendo lo que son los tratamientos térmicos, ¿verdad? Y respecto de la clasificación, no me acuerdo si llegamos a hacer un gráfico, ¿no es cierto?, de cómo se desarrollan los distintos tratamientos térmicos luego de su clasificación. No sé si lo vimos a ese gráfico, que les comento siempre que los temas estos están específicamente en las fotocopias de la primera unidad que hemos presentado, ¿no? ¿Me recuerdan más o menos hasta dónde llegamos? ¿Eh? ¿Pudieron ver algo de las fotocopias? Puede ser algo de ensayo de choque. Yo no estuve en la clase pasada Ajá. y según lo que Ah, estuve viendo ahí en lo que mandaron, correcto. puede ser el diagrama de ensayo de choque, el último que hicieron. Bueno, no, avanzamos sobre tratamientos térmicos. Ya. O sea, voy a hacer un repaso, ¿no? Para, a partir de Bien, ahí, bien, gracias. tratamientos térmicos. Bien, decíamos que los tratamientos térmicos son procesos, ¿no es cierto?, para procesos durante los cuales, ¿no es cierto?, se pueden mejorar las propiedades y características de los aceros, ¿no? Si bien lo que estamos estudiando son las aleaciones hierro-carbono, ¿no es cierto?, es decir, los aceros y fundiciones, los tratamientos térmicos se aplican especialmente para los aceros. No obstante, hay, digamos, ocasiones en que pueden recibir tratamientos térmicos las fundiciones de hierro también, ¿no? No obstante, metales no ferrosos también son susceptibles de tratar térmicamente, aunque los resultados no son idénticos, ¿no?, pero son relativamente las mismas características que tiene el proceso. O sea, mejorar las estructuras justamente o características
entonces referida a los aceros. Tenemos dos parámetros, ¿no es cierto?, para individualizar este proceso. Estos parámetros son, por un lado, la temperatura, por lo cual llamamos térmico, ¿no es cierto?, la temperatura a la que se realiza el proceso, y por otro lado, el tiempo, ¿no? El tiempo. A ver, voy a ver un momento. Aquí estoy de vuelta, sí. Hay un poco de viento, me estaba moviendo una abertura que iba a molestar el curso. Bien. Bien, decía entonces que estos dos parámetros, ¿no es cierto?, son las características de un proceso, temperatura y tiempo. Ahora bien, como nos vamos a referir a los aceros, siempre tenemos que conocer entonces cuál es el comportamiento del acero en base a sus constituyentes, es decir, el hierro y el carburo de hierro, ¿no es cierto?, que es el que va a generar la aleación, ¿cierto? Entonces, vamos a tener que utilizar el diagrama de equilibrio, ¿verdad? Y el tratamiento térmico, ¿no es cierto?, se hace sobre el estado sólido del material. Es decir, que vamos a partir de temperatura ambiente, ¿no es cierto?, aquí en el diagrama, y vamos a ir aumentando la temperatura a una determinada condición. O sea, la definición del tratamiento térmico dice, ustedes tomen nota de esto, ¿sí? El tratamiento térmico entonces consiste en calentar el acero, a una temperatura adecuada y mantenerlas un determinado tiempo. O sea, calentamos, mantenemos a ese tiempo, coma, para luego enfriarlas, en condiciones convenientes. Para luego enfriarlas en condiciones convenientes. Bien, entonces, lógicamente, vamos a hacer ese diagrama y vamos a utilizar, para conocer, digamos, qué tipo de acero voy a tratar, ¿no es cierto? Tengo que utilizar el diagrama hierro-carbono. Entonces, según el acero que vamos a tener, vamos a identificar en el diagrama, ¿no es cierto?, sus características, es decir, cuáles son las fases en las que me voy a encontrar para un acero. Por ejemplo, voy a utilizar un acero de 0,40% de carbono, al cual nosotros le llamamos un 1040, ¿no es cierto? Y vamos a calentarlo, ¿no es cierto?, hacia una temperatura determinada, como ustedes pueden observar ahí, donde vamos a tener dos temperaturas críticas para este acero, es decir, aquella temperatura a la cual cambian las fases del material que tenemos, ¿cierto? Entonces vamos a tener aquí y aquí. Y estos puntos críticos, entonces, van a definir el tratamiento térmico que yo voy a realizar sobre ese acero 1040, un SAE 1040. ¿Sí? Lógicamente, esas dos temperaturas las tengo que llevar, ¿no es cierto?, al diagrama, y vamos a tener, en principio, dos rectas de temperatura isotérmica. La primera va a ser de 721 grados, ¿sí? Y la otra va a ser, ¿no es cierto?, para este acero, aproximadamente 850, 860 grados, ¿no? Lógicamente acá yo voy a poner la temperatura por encima de la cual yo voy a estar en la fase de austenita, ¿verdad? ¿Se entiende, verdad? O sea,
yo voy a calentar hasta esta fase, ¿no es cierto? Hasta la fase austenítica. Entonces, seguramente voy a calentar en principio ahí hasta esta temperatura, superior a la que corresponde al diagrama de transformación, ¿verdad? Es decir, que yo voy a iniciar el calentamiento hasta esa temperatura que he superado la línea de la fase de austenita, es decir, que sobre esa temperatura yo voy a tener austenita en el material. Entonces, esta va a ser la primera etapa. La primera etapa del procedimiento. Luego dice la definición que debo mantener a esta temperatura, ¿no es cierto?, un cierto tiempo. Ese tiempo, lógicamente, es el que me va a dar, ¿no es cierto?, la segunda fase o segunda etapa del procedimiento de calentamiento. Y luego dice, debo enfriarlas a una condición conveniente. Lógicamente, acá significa que yo puedo enfriarla rápidamente, lentamente o a una temperatura moderada según el procedimiento que quiero realizar, ¿verdad? Claro, ahí se puede enfriar con agua o con aceite, ¿no? Claro, bueno, esas características entonces son las que van a definir la tercera etapa. Ah, Justamente lo que nosotros vamos a analizar aquí, que según esa condición vamos a lograr, ¿no es cierto?, un cambio en la estructura, porque ya no vamos a obtener, ¿no es cierto?, la estructura que bajaríamos enfriando en el diagrama de equilibrio, sino que vamos a obligar al material a que modifique la estructura y ya no tengamos estas condiciones en apariencia, ¿no es cierto? Porque lógicamente lo que yo busco es un resultado distinto del que tengo acá. Entonces, si todo enfrío bruscamente, como usted decía, ¿no es cierto? Creo que Marcelo. Marcelo. Ah, usted está con otra representación. Sí, me falta poner el nombre. Bien. Entonces, aquí enfriando bruscamente, vamos a obligar que el material, ¿no es cierto?, sufra una tensión interna, ¿no es cierto? Y esa tensión interna es lo que me va a modificar entonces la condición que yo tenía en el diagrama de equilibrio. Entonces, este enfriamiento brusco, ¿no es cierto?, se denomina temple. Temple, lo que Marcelo estaba sugiriendo, ¿no es cierto? Era un enfriamiento brusco. Este enfriamiento brusco, entonces, es lo que se denomina temple. Ahora, en contrario a esto, puedo enfriarlo lentamente, ¿no es cierto? Es decir, que el cambio de temperatura a la temperatura ambiente, por ejemplo, ¿no es cierto?, tarde mucho tiempo. ¿Cierto? Entonces tendríamos un enfriamiento de este tipo. En este enfriamiento lento no va a sufrir la misma tensión el material que teníamos aquí, ¿no es cierto? Cuando hablo de tensión, ustedes tienen que recordar que son las características mecánicas de la resistencia del material, cuando nosotros veíamos esta unidad de resistencia del material, ¿no es cierto? Entonces, aquí no va a sufrir tensión interna el material. Entonces, lo que se denomina en este caso, que va a tener una resistencia muy baja, si la comparamos con la de TEM. Y este procedimiento se llama recocido. Recocido. Como prácticamente la palabra está indicando, ¿no es cierto?, que es un recocido. Sí. No. Claro, no. Ese, digamos, el revenido es un concepto diferente que lo vamos a ver. Se da después de efectuar el temple, pero con una característica distinta a lo que es el recocido. El recocido, como la palabra lo indica, es que el material salga blando, porque lógicamente necesitamos alguna intervención sobre ese material, ¿no es cierto? O quitar las tensiones que puede tener, ¿no es cierto?, anteriores,
pero es diferente de quitar las tensiones luego de temple, que es el revenido. ¿Sí, Damián? Entonces, digamos, bueno, sí, puede ser. Ya vamos a ver que hay varios tipos de recocidos que hacen a la diferencia en este concepto, ¿sí? Hay varios tipos. Ya, pero lo vamos a ampliar, sí, Damián. Bueno, y lógicamente una velocidad de enfriamiento intermedia, ¿no es cierto? Es lógicamente una velocidad tal como esta. Digamos, acá estamos haciendo una generalización, ¿no es cierto?, de lo que es el tratamiento. ¿Sí? Esa temperatura o velocidad, mejor dicho, de enfriamiento, justamente se llama normalizado. Normal o normalizado. La palabra lo indica, ¿no es cierto? Acá hay una velocidad moderada, podemos considerarla una velocidad natural, ¿no es cierto? En cambio acá la velocidad de enfriamiento es muy, muy lenta. Tal es así que en algunos aceros, en vez de sacarlo al aire, el material se lo deja dentro del horno, por supuesto con el horno apagado, ¿no es cierto?, para que toda la masa, ¿no es cierto?, colabore al enfriamiento y lógicamente va a tardar demasiado, ¿no es cierto?, para lograr el resultado. Normalmente suele hacerse eso cuando los aceros son aceros especiales, ¿no es cierto?, que lógicamente en los constituyentes deben disminuir, ¿no es cierto?, muy lentamente la velocidad porque tienen elementos, ¿no es cierto?, que hacen a la resistencia del material y de este modo es la única forma posible de que el material disminuya su dureza. O sea, con una velocidad muy, muy, pero muy lenta. Bien, entonces, la primera etapa, depende entonces del acero que yo estoy tratando, es decir, el 1040, que es un acero de mediano carbono, ¿no es cierto?, sería entonces la composición química del material. La segunda etapa, entonces, es, digamos, a la cual hay que mantener a esa temperatura, en este caso de austenización. Esa es la temperatura de austenización. Y esto va a depender del tamaño de la pieza que nosotros estamos utilizando. Porque si es una pieza delgada, ¿no es cierto?, lógicamente va a llegar toda la estructura a ser un periodo muy corto de calentamiento, hasta que, lógicamente, toda la masa del material esté a la condición de temperatura. Entonces, en este caso, la segunda etapa va a depender del tamaño y de la forma de la pieza. Y luego la tercera etapa, que es la velocidad de enfriamiento, va a depender de lo que yo quiero lograr como estructura, o sea, lo que nosotros sería el objetivo que buscamos. El objetivo. Si yo quiero, entonces, una alta resistencia mecánica del material, lo que voy a hacer es templarlo. Es decir, entregarle energía. Este concepto también es inconveniente que ustedes siempre lo evalúen, ¿no es cierto?, fundamentalmente para el parcial, ¿no es cierto? Yo le voy a entregar energía al material en forma de calor, ¿no es cierto?, y luego lo enfrío bruscamente. Entonces parte de esa energía va a quedar retenida en la estructura cristalina del material. Lógicamente la otra parte es la que absorbe el medio de enfriamiento y le saca a la pieza, ¿no es cierto?, es parte de esa temperatura. Entonces, ese cambio brusco en la temperatura es lo que nosotros vamos a obtener, ¿no es cierto?, como objetivo del material. Y en el extremo, decíamos, el recocido, va a ser el caso contrario, que yo le voy a entregar energía, ¿no es cierto? Lo voy a mantener un determinado tiempo, como ustedes mencionaban recién, ¿no es cierto? Y después voy a quitarle esa energía paulatinamente, cosa que no quede nada de tensión en el mismo material,
y de esa manera baje la dureza. Ese entonces son los tres aspectos, ¿sí? Bien. Para cada condición, lógicamente, tenemos que utilizar un medio determinado, ¿no es cierto?, para lograrlo. Ahora bien, vamos a partir de ahora, observar cuáles son las características en que se clasifican los tres tratamientos térmicos que aquí hemos conocido, digamos, o hemos planteado, ¿no? Entonces, voy a borrar de esto, ustedes ya lo copiaron, para borrarlo. Entonces, tengamos presente el diagrama de equilibrio, siempre tengan a mano el diagrama de equilibrio, para ver, digamos, cuál es la característica del tratamiento. Entonces, ahora vamos a ver la clasificación. Entonces, son recocidos Estos entonces serían los principales tratamientos térmicos que no poseen modificación de la composición química, ¿no es cierto? O sea, sin modificar la composición química. Porque hay otros tratamientos que sí modifican la composición química, ¿no es cierto? Ahí estaríamos, ¿no es cierto? En principio. Serían esas características. Entonces tenemos recocido de autenización completa, recocido de autenización incompleta, recocidos subcríticos. Estos subcríticos pueden ser de ablandamiento, contraacritud y globular,
y doble recocido. Después tenemos normalizado, temple, revenido. Acá aparece el revenido, siempre después del temple. Y los tratamientos isotérmicos. Y después tenemos los tratamientos con modificación de la composición química, como puede ser la cementación y nitruración. Ese es el cuadro principal de los tratamientos térmicos. Y según el diagrama general que había hecho anteriormente, entonces, ¿no es cierto?, se van a distribuir los recocidos, normalizado y temple. Serían los tres principales, ¿no es cierto?, que hemos definido recién. ¿Se ve bien el pizarrón? Sí, sí. Bien. Entonces ahora vamos a diagramar cada uno de estos tratamientos y para saber, digamos, cuál sería, ¿no es cierto?, la aplicación dentro del diagrama del tratamiento térmico, es decir, respecto a la temperatura y el tiempo, ¿no es cierto?, de proceso. Bien, entonces voy a borrar esta parte. Para ir trabajando en los diagramas. Temperatura y tiempo, entonces, ¿sí? Lógicamente acá voy a hacer todos los diagramas que hemos utilizado a partir de los recocidos. La pendiente de la curva nos está diciendo que cuáles son, ¿no es cierto?, las velocidades de enfriamiento que se aplican, ¿no es cierto? Esta es una pendiente de enfriamiento lento, como son las de recocido. Y entonces este es el de austenización. Completa, lo vamos a abreviar un poco, ¿no es cierto? La austenización completa. Este es el de austenización incompleta. De austenización incompleta. Ahora vamos a poner los subcríticos.
Muy bien. Bien. Entonces ahí vamos a identificar, ¿no es cierto?, el proceso gráfico para varios tratamientos. Entonces, los subcríticos, ¿no es cierto? Acá habíamos visto el subcrítico de ablandamiento, subcrítico contra acritud y el globular, ¿no es cierto? Vamos a ponerle acá a contra acritud y globular. Entonces, lógicamente acá estamos observando que las temperaturas de calentamiento en los subcríticos no alcanza la temperatura crítica inferior, naturalmente, ¿no es cierto? Y cada uno de los mismos, ¿no es cierto?, se efectúa según las condiciones del material, o sea, del objetivo que queremos lograr, ¿no es cierto? Después tenemos un subcrítico combinado, que sería un subcrítico denominado oscilante, ¿no es cierto? Se hace fluctuar, ¿no es cierto?, la temperatura por arriba y por debajo de la temperatura crítica inferior para lograr que el enfriamiento sea lo más lento posible. Y lógicamente se hace para los aceros aliados y con porcentajes de carbono por arriba del 0,50% para lograr, digamos, la mejor o lo más efectivo en cuanto a la dureza que va a tener el material. Ese sería el oscilante, ¿no? Estos entrarían dentro de los globulares que mencionamos acá. O sea que están próximos a la temperatura crítica inferior. Que son globulares. Globulares significa entonces que los constituyentes, en vez de tener una forma geométrica, ¿no es cierto?, adquieren la fórmula globular, como que es la más baja, ¿no es cierto?, resistencia que puede ofrecer el material. Y el procedimiento se logra, ¿no es cierto?, por debajo de la temperatura crítica, en este caso también, ¿no? Ese tramo, ¿no es cierto?, que le pinto más oscuro, es justamente la temperatura a la cual se produce la transformación, ¿no es cierto?, de fases en el enfriamiento para lograr el objetivo. Y la temperatura por encima de la cual, ¿no es cierto?, vamos a estar en una determinada fase, sería la que se indica con un circulito, ¿no es cierto?, a la temperatura. Le hago una preguntita, profe. Sí, ¿Cómo dígame. sería ahí en el oscilante? ¿Lo va enfriando? Claro, a medida que llega la temperatura, se baja, se vuelve a subir, ¿no es cierto? Ah, va subiendo la temperatura y lo va dejando. Lógicamente, el tiempo es más prolongado, porque Sí. se cuenta la inercia, ¿no es cierto?, que posee el material para bajar. Cuando llegó a la temperatura, se vuelve a levantar, ¿cierto? Claro. Necesita un poco más de control y más tiempo, ¿no es cierto?, para lograr este efecto. Como que hay que estar encima del horno cada vez que estamos. Claro, algo así. Sí. O tener un mecanismo, ¿no es cierto?, que tenga un salto térmico que vaya suministrando. Normalmente el calor puede ser, en este caso, de un horno de calefacción eléctrica, ¿no es cierto?, que tenga un equipo que cuando baja hasta una determinada condición vuelva a alimentar y así sucesivamente vaya regulando la temperatura. Claro, exactamente. Sí, exacto. También puede ser un subcrítico como este, ¿no es cierto?, el que vamos a lograr,
¿no es cierto? También una condición de un acero de aleación, ¿no es cierto? Que tengamos una característica de globalización, como en este caso y este. Se administra siempre según la composición química del material, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos una composición química determinada, fundamentalmente cuando tienen elementos de aleación, ¿no es cierto? Se va a recomendar cuál es el más efectivo, ¿no es cierto?, para esa condición. Claro, en ese caso llega a los 721 grados y ahí lo deja que enfríe y lo vuelve a calentar así. ¿Es Claro, 721? en realidad pasa a los 721, ¿no es cierto? O pasa la temperatura de autorización. Porque recién cuando pasa, ¿no es cierto?, es cuando va a adquirir la temperatura de esa fase, ¿no es cierto? O sea, nunca va a ser exacta, ¿no es cierto?, el cruce. Tenemos que superar la temperatura crítica para que el material toda la masa, digamos, haga el cambio, ¿no es cierto?, de los constituyentes. Claro, claro. Esa es la idea, ¿no es cierto? Y después ya vamos a ver, ¿no es cierto?, que hay un cierto margen de temperatura según el tratamiento que vamos a efectuar para lograr este resultado, ¿no? Y bueno, y acá son los recocidos. Nos faltaría el doble recocido, que lo puedo hacer allá o acá, ¿no es cierto? Lo voy a hacer acá. El doble recocido. El doble recocido es ese, ¿no es cierto? Es un recocido de eutenización completa, como este, seguido de uno subcrítico. Seguido de un subcrítico. O sea, no se lo deja bajar hasta la temperatura ambiente, sino que luego de que ha transformado, se le levanta la temperatura y se realiza el procedimiento como está. Lógicamente, aquí estamos hablando de un recocido para un acero aliado también, ¿no es cierto?, para la condición de aliado. Ahora vamos a hacer nuevamente un conjunto de tratamientos, ¿no es cierto?, de igual modo, utilizando un diagrama común, ¿no?, como comparación, ¿verdad? Para cada condición, un diagrama común. Y acá vamos a hacer entonces lo que continuaban a los recocidos, que es el normalizado, entonces, los temples, ahí estamos observando, los temples, es decir, un temple de eutenización completa y un temple de eutenización incompleta. Los de eutenización completa son los hipoeutécticos, mientras que la de eutenización incompleta son los hipereutécticos. Los hipereutécticos. Podemos utilizar entonces
un diagrama común, ¿no es cierto?, de temple de ambos, o sea, un eutectoide, perdón, y un hipereutectoide. Y ahí tendríamos las características del temple y el revenido. Ahora sí aparece el revenido acá, ¿eh? Entonces, el revenido entonces se hace después de templar la pieza para quitar, ¿no es cierto?, las tensiones y obtener una dureza justamente que requiere la pieza, ¿no es cierto?, para mejorar la resistencia. Y después tenemos los tratamientos que denominamos isotérmicos, ¿no es cierto? Los isotérmicos pueden ser también de austenización completa o austenización incompleta, ¿no es cierto? Y tienen la característica de muy alto. Entonces son estos. Entonces, a ver, isotérmicos. Austenización completa. Y estos son los isotérmicos, entonces, que son estos de austenización completa, austenización incompleta y austempering. Lógicamente la transformación se hace a temperatura constante, es decir, en el cambio de estructura horizontal, como lo observamos ahí. Te lo voy a separar un poquito más. Ahí. De austenización completa, incompleta, y el último se denomina austempering. Es una transformación isotérmica a temperatura media. Entonces, según los constituyentes que vamos obteniendo del proceso, ¿no es cierto?, es la resistencia que va a quedar el material. Bien,
Entonces, los tratamientos térmicos estos, ¿no es cierto?, que hemos realizado, el comportamiento gráfico, ¿no es cierto?, son los más utilizados, ¿no es cierto?, en la forma industrial, ¿sí? Y lógicamente, cuando los aceros tienen una composición química específica, los tratamientos térmicos son estudiados para cada composición y pueden variar, ¿no es cierto?, de esta condición, ¿no? A veces las transformaciones se logran por la combinación, ¿no es cierto?, de ciertos medios de enfriamiento para esos tipos de aceros especiales. Y las temperaturas, ¿no es cierto?, para lograr la solubilidad de los elementos de aleación que contenga un acero especial de este tipo, ¿cierto?, pueden llegar a temperaturas muy elevadas, es decir, pasando los 1000 grados, ¿cierto?, porque los elementos de aleación son muy resistentes, ¿no es cierto?, a que puedan tener movilidad atómica como para homogeneizar la estructura interna, ¿sí? Entonces hay que hacerlos a elevada temperatura. Y lógicamente, para lograr la resistencia, en vez de enfriarlo, así como lo observamos acá, bruscamente, suele hacerse en varias etapas el enfriamiento, 2 o al menos 3 etapas, ¿no es cierto?, para lograr la estructura que buscamos al templar, ¿no? Cuando nosotros habíamos definido los microconstituyentes, definimos la que era la martensita como la estructura específica de los aceros templados, ¿no es cierto? O sea, estaríamos hablando de estos diagramas, ¿no?, donde la velocidad de enfriamiento es muy brusca, ¿no es cierto?, y recién a la temperatura prácticamente ambiente, ¿no es cierto?, o cercana, ¿no es cierto?, es donde se hace la modificación de la estructura, ¿no? Es decir, pasar de la austenita, que estamos sobre la temperatura de austenización completa, ¿no es cierto?, y sin lograr transformar hay que enfriar bruscamente y de ese modo adquirimos la transformación a la martensita de la pieza, ¿no? Bueno, estos diagramas aparecen en las fotocopias para que ustedes los repasen y vean, ¿no es cierto?, cuáles son las características principales. Ahora voy a hacerles definir, ¿no es cierto?, cada uno de los tratamientos térmicos para saber cuáles son los logros, ¿no es cierto?, que vamos a tener, ¿no es cierto?, para, según el material, lograr el objetivo más adecuado. Entonces vamos a poner objetivos. Objetivos. Y por objetivo vamos a poner recocido. Recocido. O sea, estaríamos identificando estos tratamientos que hemos iniciado en el primer esquema acá. Recocido. Ablanda el acero. Ablanda el acero. Regenera la estructura. Regenera la estructura. O elimina tensiones internas. O elimina tensiones internas. Segundo procedimiento térmico será el normalizado.
normalizado. Uniforma el tamaño de grano, uniforma el tamaño de grano y elimina tensiones internas. Y elimina tensiones internas. Como ejemplo del tratamiento de normalizado, ¿no es cierto? Como lo indica, ¿no es cierto?, la definición, se efectúa sobre piezas que han sufrido deformación plástica. Es decir, por ejemplo, las piezas forjadas o laminadas o piezas estiradas o piezas que requieren una deformación importante, ¿no es cierto?, como puede ser el doblado, curvado de una pieza, ¿no es cierto? Lógicamente que los planos cristalinos, ¿no es cierto?, se ven forzados a modificar, digamos, la geometría, ¿sí? Y los cristales, lógicamente, pueden estar comprimidos, estirados, ¿no es cierto?, o recibir una presión, ¿no es cierto?, que haga que estos planos cristalográficos, ¿cierto?, sufran una determinada tensión interna, ¿no es cierto? Entonces, las piezas forjadas de igual modo, ¿no es cierto?, luego de estar a elevada temperatura, donde se encuentra en el estado plástico, la austenita particularmente, ¿no es cierto? Ustedes recuerdan que la austenita tenía que poseían un alargamiento del 30 al 60%. Lógicamente, para tomar una forma geométrica de una pieza determinada, lógicamente hace falta una gran capacidad de deformación del material sin que llegue a romperse. Entonces, como digo, los planos cristalográficos, ¿no es cierto?, se comprimen, se estiran, ¿no es cierto?, lógicamente logran, digamos, cambiar la forma de una consideración muy importante. Entonces, lo que se hace para lograr que esa estructura entonces quede homogénea y sin tensiones internas es justamente el normalizado. El normalizado, entonces, es propio de este procedimiento. Bien, ahora la siguiente definición es el temple. Es el temple. Bien, el tratamiento de temple entonces aumenta la resistencia mecánica del acero. Aumenta la resistencia mecánica del acero. Incrementando su dureza. Incrementando su dureza. Entonces, como ya habíamos mencionado, el enfriamiento brusco crea tensiones internas. Las tensiones internas residuales con que queda luego del enfriamiento hace que el acero se comporte con más dureza, o sea, más resistencia mecánica. Es decir, que va a poder soportar mayores esfuerzos. Pero el nivel de tensiones que adquiere aquí, ¿no es cierto?, es muy importante. Y por esa razón no es conveniente utilizar ese acero, sino se le hace el tratamiento que viene a continuación, que es el revenido. Entonces, ahora vamos al revenido. Disminuye la dureza de los aceros templados. Disminuye la dureza de los aceros templados. Y elimina las tensiones creadas en el temple. Y elimina las tensiones creadas en el temple. En este caso, entonces, el revenido será a una determinada temperatura según la condición que vamos a tener de la pieza que ha requerido del temple, ¿no? Si nosotros
calentamos a baja temperatura, lógicamente va a quedar con el máximo de tensiones y el máximo de, o sea, con un mínimo de tensiones, perdón, y un máximo de dureza. Pero si nosotros lo hacemos a una temperatura más elevada, disminuiríamos la dureza en una condición importante y las tensiones, lógicamente, serían totalmente eliminadas. Entonces, normalmente el procedimiento de temple y revenido se efectúa de las piezas de acero que ya van a, o sea, que no han tenido un mecanizado, Por ejemplo, los cigüeñales, las bielas que nosotros habíamos hablado, los brazos de suspensión, por ejemplo, los brazos de tren delantero, de ejes, ¿no es cierto?, trasero, ¿no es cierto? Eso en bruto se hace el temple y se lo deja con una dureza, digamos, moderada, es decir, que se le hace un revenido que está lejos, ¿no es cierto?, de 721 grados, porque a 721 grados van a convertirse en globular, ¿no es cierto?, van a convertirse en globular, la estructura interna, y va a perder, digamos, la dureza que nosotros habíamos efectuado al templarlo, ¿no? Pero sí podemos hacerlo a 600 grados, 620 grados, ¿no es cierto? Y ahí vamos a perder todas las tensiones, ¿no es cierto? Y el material va a quedar con una dureza que lo vamos a poder mecanizar, ¿no es cierto? Para elaborarlo, ¿no es cierto?, dimensionalmente. Ese sería el concepto de revenido de Profe, esta pieza en bruto. eso se hace porque como queda duro y queda medio frágil, para que no sea tan frágil el material. Claro, el revenido quita esas tensiones, o sea, la fragilidad que queda, ¿no es cierto?, del material. Pero a su vez, ¿no es cierto?, si la pieza está en bruto, como cuando son los cigüeñales, decimos esta pieza, las bielas, tienen, se hace el tratamiento del temple y revenido, que se llama bonificado, le vamos a poner acá. Se conoce como bonificado, el procedimiento complementario, ¿sí? Entonces, se hace sobre la pieza en bruto. Entonces, se le hace un revenido que va a quedar, digamos, con una dureza relativamente baja para que podamos elaborar la pieza. Ahora, lógicamente, nosotros al templarlo, la llevamos a una estructura que vamos a homogeneizar, ¿no es cierto?, por un lado, como si fuera un normalizado, pero a su vez lo vamos a obtener, ¿no es cierto?, una determinada resistencia mecánica para que no sea, digamos, muy blando, que me permita obtener un mecanizado ideal, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos baja resistencia, ¿no es cierto?, como puede ser la de un recocido, si está muy blando, vamos a observar que el mecanizado, o sea, la herramienta de corte, no va a generar una buena superficie de terminación, sino que va a quedar con huellas, ¿no es cierto?, de la herramienta que en vez de cortar, está arrastrando el material, ¿sí? En cambio, cuando está templado a una determinada dureza, el material va cortando con o sea, la herramienta va cortando el material y dejando una superficie de terminación buena. Por eso se hace el temple y revenido. Lógicamente, cuando esté completamente elaborada ese cigüeñal o esa biela, va a requerir, ¿no es cierto?, que le tratemos nuevamente, porque esa pieza tiene que tener una determinada resistencia al desgaste, ¿cierto?, por la rotación que va a generar, ¿no es cierto?, entre los órganos mecánicos, ¿no es cierto? Y en ese caso se va a hacer un temple, pero ese temple va a ser superficial nada más, ¿no? O sea, se va a calentar en los ejes, ¿no es cierto?, que van a rotar en el conjunto motor, por ejemplo,
y a una determinada condición, ¿no es cierto?, se va a generar el calentamiento y no hasta el núcleo, y luego se va a enfriar bruscamente. Y según esa profundidad de calentamiento es la que va a templar el material y va a adquirir la dureza, ¿no es cierto?, correspondiente a la del desgaste que va a sufrir. O que se quiere evitar, mejor dicho, no que va a sufrir. Entonces, ese es el temple y el prevenido. Ahora vamos a el objetivo de los tratamientos isotérmicos, o sea, estos últimos. Bien, por este tratamiento entonces se obtiene gran tenacidad, con pequeñas deformaciones, por las transformaciones a temperatura constante. Por las transformaciones a temperaturas constantes. Bien, este es un tratamiento, ¿no es cierto?, que se da también a piezas que son específicas, ¿no es cierto? Como las transformaciones se logran a temperatura constante, como lo indica el diagrama, no se van a producir tensiones internas del material, ¿no es cierto?, como en el temple, ¿no es cierto?, cualquiera de los temples, y tampoco se van a sufrir tensiones como en el normalizado, porque el normalizado sufre la transformación alrededor de los 700 grados, entre 700 y 500 grados según la composición química del material, como lo observamos aquí. En cambio, con este tratamiento, al efectuarse a una temperatura constante, se define, ¿no es cierto?, a esa temperatura con la estructura que queremos lograr. Es decir, se define a qué temperatura, ¿no es cierto?, se va a lograr esa transformación. En este caso, ¿no es cierto?, está indicando que acá hay una temperatura media de transformación. Y la estructura que logramos en este caso son muy estables, ¿no?, porque no sufren tensión, ¿no es cierto? Se baja rápidamente, como en el temple, hasta la temperatura adecuada, y ahí se mantiene. Y una vez que se ha logrado la transformación, que depende del tamaño de la pieza, como la segunda etapa, ¿no es cierto?, una vez que se ha enfriado, se la saca y ya no hay transformación, por lo tanto, no ha quedado con tensión interna el material. Porque justamente la tensión interna, como indica en las distintas condiciones de los recocidos, ¿no es cierto?, y en el temple por el revenido, es lo que hace que la estructura cristalina del material, ¿no es cierto?, en determinadas condiciones, ya sea por los esfuerzos que transmite o por la temperatura, ¿no es cierto?, que se puede generar durante el tratamiento, como en el caso del temple, los cristales, ¿no es cierto?, van a tener, digamos, o van a tender, ¿no es cierto?, a liberar esas tensiones. Y al liberar esas tensiones, se modifica la geometría de los cristales. Entonces, a piezas específicas que en detalle, ¿no es cierto?, tienen un proceso de mecanizado muy preciso, como puede ser el dentado de engranajes helicoidales, por ejemplo, que es lo que se utilizan actualmente en las cajas de velocidad, ¿no es cierto? Entonces, tienen que tener un perfil perfecto para que engranen entre sí, ¿no es cierto?, y no mantengan una fricción entre las piezas, sino que haya un desplazamiento, ¿cierto?, homogéneo. Y esos dientes, ¿no es cierto?, requieren de que tenga mucha estabilidad, ¿no es cierto?, la estructura de la pieza antes de elaborarla y después de elaborarla. O sea que estos tratamientos normalmente se hacen de la pieza en bruto, ¿no es cierto? Acá tenía
una muestra, no me acuerdo si a ustedes les mostré esta caja diferencial. ¿La vieron a esta? ¿Se las mostré? Sí, profe, la vimos. Ah, perfecto. Bueno, estas piezas, ¿no es cierto? Estos engranajes que tienen un dentado con un perfil muy específico, y estos son dientes rectos, ¿no es cierto? Pero los dientes de caja, ¿no es cierto?, son helicoidales, es decir, que van generando como el paso de un tornillo a medida que van girando, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ser muy preciso para que lógicamente disminuya el rozamiento entre las partes. Entonces, Helicoidales, profe, son para evitar ruidos, ¿no? fundamentalmente, claro, o sea, Ruido y vibraciones. exacto, cuando más contacto tienen entre los dientes, ¿no es cierto? Menor, ¿no es cierto?, va a ser la vibración que va a soportar una caja, ¿no? Por eso estamos hablando de que la estructura, antes de efectuar la elaboración del dentado, el helicoidal es muy complejo, ¿no es cierto? El diente va girando, como si fuera un tornillo, digo, ¿sí?, con un paso muy amplio. Entonces, se hace este procedimiento para que la estructura interna del material, digamos, sea estable, ¿eh? Que no tenga tensión interna. Porque a su vez, cuando nosotros llevamos esa pieza a la elaboración mecánica, también, ¿no es cierto?, va a sufrir una tensión, ¿no es cierto?, mientras se efectúa el mecanizado. O sea, la herramienta de corte también genera una presión para desgarrar el material y cortarlo, ¿no es cierto? Y eso también genera, digamos, una tensión mucho más leve, ¿no es cierto? Pero ya no se va a complementar con con la tensión que se generó en el procedimiento de tratamiento que tuvo previo a la pieza. Entonces, esa tensión de tratamiento no la va a tener, y va a tener solamente la que es producto del mecanizador. El mecanizado, a su vez, tiene un procedimiento también muy bien diseñado que, lógicamente, minimiza las tensiones. Aún así, una vez terminada la pieza, va a tener, ¿no es cierto?, un pequeño retorno, en el tratamiento final, que luego lo vamos a ver porque son los tratamientos que nosotros vamos a ver como con cambio de la composición interna del material. Entonces, cuando se efectúa, ¿no es cierto?, ese tratamiento final, al calentarla, ¿no es cierto?, se va a corregir esa ligera tensión, ¿sí?, que se la tiene en cuenta, pero que tiene un valor muy leve, ¿no es cierto?, de comportamiento de forma, y normalmente las partidas industriales, ¿no es cierto?, de estas piezas, se van adelantando lotes, ¿no es cierto?, a los tratamientos finales, para que cuando llegue el lote completo, ¿no es cierto?, se sepa cómo se va a mover esa pequeña tensión que adquiere para compensarla, ¿no es cierto?, en la elaboración. O sea, todo un proceso, lógicamente, de precisión que ya ha podido solucionar la tecnología en general, ¿no es cierto? Bueno, entonces, para esta condición, entonces, es que se efectúan los tratamientos isotérmicos en estas piezas que son, como digo, muy delicadas. Imaginen ustedes una, una velocidad de quinta, por ejemplo, de un engranaje que está girando entre 5 y 6.000 vueltas por minuto, ¿no es cierto? Si tuviera vibraciones, lo que sería, ¿no es cierto?, el habitáculo de un vehículo, ¿no?